muy buenas tardes, somos Filosofía en KNS y en este video hablaremos sobre muchos temas de filosofía que deben saber. Venga, acompáñenos. Las ideas de Parménides enfrentaron a los filósofos con un problema, porque si de acuerdo con su teoría los sentidos nos engañan y nada de lo que percibimos a través de ellos es. Entonces, ¿cómo debemos considerar todo lo que existe a nuestro alrededor? No podemos conocer ni decidir nada sobre ello. Una de las tradiciones más arraigadas entre los historiadores de la filosofía es considerar a Heráclito, nacido en la ciudad de Éfeso, aproximadamente en el año 504 a.C., como el rival intelectual de Parménides. Y es que, en efecto, mientras que Parménides decía, nada de lo que es puede cambiar, Heráclito se hizo famoso por decir, todo, absolutamente todo cambia. De él es también la célebre observación de que, estrictamente hablando, nadie puede bañarse en el mismo río dos veces, porque en cada baño, tanto uno mismo como el río ya son distintos a lo que eran cuando tuvo lugar al baño anterior, pero en realidad una lectura atenta de lo muy poco que se conserva de lo de Heráclito escribió revela que su postura no estaba tan alejada de la de Parménides, porque para él no, en efecto, todo lo que percibimos por los sentidos cambia, pero nada de todo es la verdadera naturaleza. Recordemos que el gran descubrimiento de los primeros filósofos fue precisamente la idea de la naturaleza, una realidad que abarca todo lo que existe y fuera de lo cual no hay nada. Ahora, según Heráclito, ninguna de las cosas particulares que podemos percibir, esta pared, este libro, esta silla, esta nube, este árbol, nos revela lo que es la naturaleza, esa realidad primordial que en su pensamiento corresponde al ser inmóvil e inalterable, incapaz de cambiar, propuesto por Parménides. De hecho, la otra frase por la que Heráclito es famoso es, a la naturaleza le gusta esconderse, ocultarse tras un velo, y de manera similar a Parménides nos dice que eso solo podremos develar la naturaleza, es decir, quitarle el velo con lo que se cubre y descubrir su verdad, utilizando nuestra razón. Quizás a nosotros nos parezca algo extraña que esta idea de que la verdad profunda de las cosas es la naturaleza sea una especie de misterio que debemos resolver. Si se toma textualmente, la idea tiene una clara afinidad con las ideas y las prácticas asociadas a algunos de los primeros procedimientos por los que el ser humano ha tratado de averiguar la verdad profunda de las cosas, como la adivinación que gozan aún de una gran cosa, como la vigencia en los tiempos de Heráclito y Parménides. Pero si ampliamos nuestra perspectiva, veremos que en realidad esta idea es íntimamente relacionada con la noción fundamental, desde la que se construirá aproximadamente 2000 años después del método científico. Podemos verlo con toda claridad en las ideas básicas de nada ni nada menos que Galileo Galilei, considerado por muchos como el padre de la ciencia moderna, además de lograr descubrimientos decisivos en física y astronomía. Galileo reflexionó intensivamente sobre el método que le estaba permitiendo a él y a otros científicos pioneros del Renacimiento revelar los secretos del universo. Podemos afirmar que, en cierto modo, Galileo comparte la visión de Heráclito, según la cual los secretos de la naturaleza están ocultos y es necesario revelarlos a través de la razón, pero agrega algo, que si queremos conocer estos secretos, la única vía segura y factible es la de los números, la de las matemáticas. El libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas, escribió Galileo en su libro El ensayador, publicado en 1623. Así podemos apreciar que aquellas ideas de Heráclito, en apariencia tan misteriosas y alejadas de la experiencia en la realidad, persignaron la base conceptual gracias a la cual fue posible el desarrollo de la ciencia moderna. Otro filósofo que tuvo una idea sorprendente que se adelantó en más de 2500 años a la ciencia moderna fue Demócrito. No se sabe con exactitud dónde nació, mientras que otros le dan a Mileto por patria, pero sin duda su horizonte cultural fue la filosofía presocrática, la etapa definida por las ideas de Parménides más específicamente, porque Demócrito aplicó todo su talento a la búsqueda de una solución al problema del cambio planteado por Parménides, y esta búsqueda lo orilló a concebir una idea que por mucho tiempo después revolucionaría la ciencia y la tecnología de manera contundente e irreversible. El átomo, en efecto, suponer un mundo en el que todo lo que podemos percibir con los sentidos está formado por átomos es una solución ingeniosa al problema del cambio, porque entonces se puede afirmar que hay algo en el mundo que nunca cambia, es decir, los átomos y otra cosa que cambia constantemente, la forma en que esos átomos se combinan. En lenguaje griega, la palabra átomo significa algo así como indivisible, es decir, el átomo fue pensado por Demócrito como la unidad mínima de la realidad que al agruparse con otros átomos compone o constituye todo lo que hay a nuestro alrededor, ese árbol, esa silla, ese techo, ese caballo, etc. Estas formas eventualmente se ven deshechas, se fusionan entre sí
o si se transforman en otras, pero y esto es consistió el atractivo que tuvo la idea, los átomos que integran cualquier ser particular, una planta, un libro, etcétera. Son los mismos que se integraban los objetos que lo predicieron. Así, según la visión de Demócrito, los átomos que componen el cuerpo de una persona son los mismos que constituían los alimentos que consumió. Por ejemplo, otra característica del átomo, según Demócrito, es su carácter microscópico invisible al ojo humano. Hoy en nuestros modernos y sofisticados instrumentos de medición y de observación nos permite acercarnos a las realidades increíblemente pequeñas y confirmar que en lo fundamental las ideas de Demócrito son correctas. Pero eso es lo que solo debe atizar nuestro asombro ante su ingenio e imaginación, pues carecía de cualquier pista, de cualquier atisbo en realidad fundamental, porque en otras palabras, Demócrito supo que existían átomos sin haber visto nunca uno, y claro, de paso ofreció una respuesta coherente al problema del movimiento planteado por Parménides, pues de acuerdo con su teoría había un efecto, un nivel del ser que no cambia, nunca el de los átomos, y otro que no dejaba de cambiar, las formas en que los átomos se combinaban. Otra idea inventada por Demócrito fue la del espacio, una idea muy importante porque el espacio fue introducido a un modo de especie de categoría intermedia distinta a la nada, pero que permitía el flujo del tránsito de los átomos, el verdadero ser, una forma a otra. La física moderna construyó a partir de esta idea un espacio de su noción de distancia, que como hemos estudiado en la clase de física, es una de las variables más utilizadas en las fórmulas de la mecánica. Notablemente está insertada en la fórmula de las variables más importantes, la de la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La física moderna también ha validado otras de las ideas implícitas en el atomismo de Demócrito, expresada en la ley de la conservación de la materia, que afirmaba que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por cierto, Demócrito es considerado también como el primer materialista, porque según él no hay en el mundo más que materia. Consideraba que hasta las ideas y almas están hechas de materia y con átomos muy pequeños, quizás transparentes. Para que nos vayamos familiarizando con el lenguaje de la filosofía, materialismo es el nombre que corresponde a toda la teoría que afirma que lo único que existe en el universo es materia, mientras que idealismo es la postura que sostiene que todo lo que hay son ideas. Así, los historiadores de las ideas se han sorprendido por siglos de la capacidad de Demócrito. Claro, hoy después de 2500 años, durante los que se han refinado las teorías, los instrumentos de observación y los métodos de física, sabemos que los átomos pueden ser de muchos elementos. De 103 para ser precisos, según la tabla periódica de los elementos estudiamos en la clase de química, y que hay partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que el átomo, neutrones, electrones y protones. También la termodinámica al descubrir la entropía y la física nuclear al concebir y hacer posibles impresionantes, aunque también algo inquietantes. Fenómenos de fusión, fisión nucleares han puesto hasta cierto punto en entredicho el principio de conservación de la materia, pero estos hechos no remitirán en nada el ejemplo del rigor lógico y audacia imaginativa de Demócrito. El texto habla de que varias ideas que fueron teniendo Parménides y sus conflictos hacia otros filósofos, no redacta cómo es que piensa cada filósofo sobre la física, el significado de átomos y la materia, que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma, también sobre qué cambiar y qué no. A mí, la verdad, la lectura me gustó mucho porque porque nos pone a pensar todo lo que los filósofos creían que era fácil y que realmente no lo era para otros. También nos redactaba que los filósofos decían una cosa y otros, por hacerse más famosos, decían lo contrario. Entonces ellos decidían buscar alternativas para que se dieran cuenta que sus ideas eran las correctas. De ahí empezaron los conflictos entre los filósofos, y las ideas de Parménides siempre se enfrentaban con un gran problema, porque siempre lo querían tener la contraria a él. Y él, en lo de la naturaleza, de que le gustaba esconderse, que podían desvelarla, o sea, quitarle el velo para saber la verdad sobre la naturaleza, lo hizo porque él creía que la naturaleza era así, era un misterio, y que cada uno podía saber
que guardaba ese misterio. Ok, me presento, soy Magdalena Yáñez y en este video les hablaré sobre el tema de los sofistas y Protágoras. Cuando empieza el siglo IV a.C., los filósofos se van interesando más por el hombre, no solo en lo que es, sino también en lo que puede y debe ser. La democracia tomó una nueva forma con el reajuste de las prioridades de la inteligencia. Concibieron al hombre como un ciudadano, el cual debe tener derechos y obligaciones. Antes de la democracia, los griegos vivían bajo el dominio de los monarcas y cabecillas. A estos les correspondían importantes funciones y privilegios de orden religioso. Estos gobernantes pertenecían a una especie de casta, una categoría superior, por lo cual era justo que gobernaran a los hombres normales. La democracia trajo consigo la constatación de la igualdad. Ahora todos tienen el derecho de poder gobernar bajo el criterio del mérito intelectual, esto es, la inteligencia y tener una buena ética, la preocupación por el bien común. En el mundo de los reyes y los cabecillas se pensaba que la excelencia humana estaba reservada a una pequeña casta y que ésta debía gozar de la riqueza y el poder. Los griegos a esta excelencia la llamaban arete. En esta arete se manifestaba la salud, la fortaleza, belleza del cuerpo, así como también la justicia, la valentía del alma y la agudeza de la mente. Esta solo podía ser heredada necesariamente de sus padres. La democracia siguió creyendo en la arete, con la diferencia que ahora cualquiera podía ser alcanzada sin importar a qué clase social perteneciera. Otra cosa que decían los primeros demócratas es que existía un camino para alcanzar la arete, dispuesto para quien quisiera recorrerlo. Esto es la educación, a la que llamaron paideia. Estas tres palabras, filosofía, democracia y educación, es el legado de los griegos. Cuando la educación apareció como proyecto, aparecieron los primeros maestros. Esos fueron precisamente los sofistas. La palabra sofista viene del griego sofía, que significa sabiduría. El vocablo sofía es precedido por la palabra griega filo, que significa amor. Así que filosofía significa amor a la sabiduría, y los filósofos serían los amantes de la sabiduría. Los sofistas no fueron filósofos, sin embargo, tuvieron un impacto profundo en la cultura y filosofía griega. Los sofistas eran como maestros, viajeros que iban de una ciudad a otra ofreciendo sus servicios a los jóvenes. En las ciudades donde gobernaba la democracia, la política se convirtió en una carrera abierta para todos, a la cual lo único necesario era el dominio de la retórica. La retórica es el poder de convencer a los demás. Los sofistas eran grandes maestros de retórica, por ello, muchos hombres con ambiciones políticas buscaron sus servicios como profesores. De hecho, los sofistas fueron los primeros que cobraron dinero por sus enseñanzas. Protágoras es el sofista más importante. Este nació en Abdera a finales del siglo V a.C. Protágoras se hizo famoso por afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, a lo que los demás sofistas estuvieron en desacuerdo, el relativismo. El relativismo es la convicción de que ni las cosas ni los valores existen de forma objetiva, es decir, esto depende del individuo que lo percibe o aprecia. Un ejemplo de esto sería que un individuo diga que el clima está caluroso, otro que esté tibio, o que incluso otro diga que tiene frío. Pero, ¿qué ocurre cuando lo tratamos de determinar que una teoría científica es válida? Evidentemente, este tipo de relativismo es incapaz de impulsar el conocimiento, pues renuncia a establecer un criterio para distinguir la verdad del error. También se rehúsa a proveer principios para distinguir el bien del mal, por lo que tampoco es útil desde una perspectiva ética. Pero si damos a la afirmación de Protágoras un sentido más amplio, lo que parece estarnos diciendo es algo mucho más profundo. Lo que él dijo fue, el hombre es la medida de todas las cosas, y no, cada hombre es medida de todas las cosas. Esta diferencia es notable si entendemos que el hombre, conforme a sus sentidos y mente, define la forma en que podemos relacionarnos con el mundo.
filosofía cosmogónica. La filosofía griega inaugura la razón como un instrumento para la búsqueda de la verdad. Los antiguos griegos hicieron como diversas teorías de la ciencia moderna. Al igual también crearon muchas ideas para incorporarlas a las doctrinas, ya sea a la moral o a la cristiana. Al igual, la filosofía griega tuvo dos vertientes. Una de ellas fue vertiente especulativa, que es la que hace referencia a aquella investigación filosófica que acepta los principios generales o a priorísticos. La segunda fue vertiente práctica, es la que quiere entender al hombre, su naturaleza, su lugar en el mundo y su relación con sus semejantes. Parmenides nace en Elea en el 540 a.C. La filosofía presocrática es toda aquella nacida antes o posterior a Sócrates. Inicia con Tales de Mileto. Tales de Mileto fue considerado el primer filósofo que existió. Fue el primer ser humano que buscó la explicación de las cosas de la naturaleza. Lo que más se conoce de su obra fue la búsqueda del principio de todas las cosas. A esto se le llama arche. Para él, el material era el agua. Tomemos en cuenta que en esta época no existía la química como la conocemos hoy en día. No era posible imaginar por qué el agua está hecha de sustancias más simples. A él le pareció una buena solución, puesto que como buen observador se dio cuenta de que el agua era indispensable para la vida. El agua es vital, sin ella no podríamos vivir. Anaxímenes propone que el principio de todas las cosas no es el agua sino el aire, ya que con el aire se calienta y puede hacer fuego, o si se enfría se condensa y puede dar agua. Anaximandro imaginó que existía una sustancia distinta a todos los conocidos, pero de la que todos provenían, y la llamó apeirón. El apeirón es una partícula generadora de todo lo que nos rodea. Tenía tres características: limitada, indefinida y eterna, que vendría siendo la explicación de todas las cosas. Heráclito decía que ese elemento era el fuego, ya que se extingue y muere, convirtiéndose en agua y tierra, y este proceso de la muerte. Todo fluye, nada permanece, todo está en constante movimiento y todo cambia. Otro tema del que les voy a hablar es de Parménides de Elea. Parménides nació alrededor del 515 a.C. en la ciudad de Elea. A él se le atribuye un poema, del cual se conservan 19 fragmentos. Este se ha dividido en tres partes. La primera parte es el proemio o canto de apertura, la segunda el discurso de la verdad y la tercera el discurso de la opinión. En la primera parte, que es el proemio o canto de apertura, Parménides escribe un viaje en el que va en un carro tirado por 2 yeguas y acompañado por las hijas del sol, a través de las puertas del día y la noche, hacia donde no hay alternancia, solo luz. Esto es la alegoría de un viaje interior. Recordemos que Parménides desarrolla el pensamiento del que el cambio es imposible. Este carro lleva a Parménides con una diosa, quien será la que continuará con el poema destacando la verdad y desenmascarando la opinión. Entonces, Parménides decide que el resto del poema tenga el carácter de una revelación divina. En la segunda parte del poema, que es el discurso de la verdad, la diosa le presenta 2 vías a Parménides. La primera, la vía de la verdad, y la segunda, la vía impracticable, la cual es un camino que no es un camino. La primera vía es que es y que no es posible que no sea. Y la segunda vía es que no es y que es necesario que no sea. Pero, ¿cuál es el sujeto de la frase? ¿A qué se refiere o a qué persona? La primera quedaría así: lo que es y no es posible que no sea. Y la vía impracticable sería: lo
vía es intransitable, impracticable, porque es contradictoria. En cambio, la primera vía nos revela la gran verdad. Lo que es, y lo que no es, no es. Aunque esto pueda sonar muy obvio, aún así dice Parménides que hay ciertas implicaciones. La primera, la negación de todo cambio y toda multiplicidad. Entonces, ¿qué es el cambio? Sino una mezcla y confusión entre el ser y el no ser. Un ejemplo, a lo que llamamos generación, es un paso del no ser al ser. Entonces, ¿cómo es posible que lo que no es llegue a ser, si lo que no es nada? Otro ejemplo, la corrupción como paso del ser al no ser. Pero, ¿cómo es posible que lo que es deje de ser si no es posible que no sea? Entonces, el cambio siempre está lleno de opuestos, rojo y no rojo, frío y caliente, vivo y muerto. Pero el problema es que el no ser no tiene alternativa u opuesto, porque el no ser no existe, no es nada. Que existe el cambio implicaría que lo que es ahora antes no era. Para cambiar lo que es, tendría que ir transitando hacia lo que no es, pero lo que no es nada. Entonces, el cambio es imposible porque mezcla el ser y el no ser. En el fragmento 3 del poema del discurso de la verdad, la diosa nos invita a escuchar solamente a la razón y no confiar en los sentidos. No hay que juzgar con la razón o los sentidos, siempre hay que juzgar con la razón. Entonces, la multiplicidad también es imposible, porque implica mezclar el ser y no ser. Solo existe lo que es. ¿Y cómo es lo que es? El ser es ingénito, porque no se ha generado. ¿De dónde habría salido? El ser es imperecedero, no se puede corromper. Entonces, lo que es por tanto inmutable e inmóvil, no está sujeto al cambio. Entonces, lo que es no puede ser temporal, porque el tiempo implica movimiento. Por tanto, ni fue algo que implicaría que ya no es, ni será algo que implicaría que aún no es. Entonces, lo que es siempre presente, y también es uno y único, porque no puede haber nada aparte del ser. Lo que es también indivisible, llena un todo homogéneo, continuo y compacto, porque no puede haber más allí que aquí. El ser también debe de ser perfecto y esférico. Para los griegos, la esfera es la forma más perfecta y lo que es debe de ser perfecto, acabado. No puede faltarle algo. Si le faltara algo, tendría algo de no ser. Y en la última parte, el discurso de la opinión. Lo que contiene es una cosmología, a lo que se refiere que los humanos que creen en el cambio piensan cómo es el universo, por ejemplo, las capas de la Tierra. Esto se piensa que era una teoría antigua de Parménides, de cómo pensaba antes, y que la conservó y agregó en el poema por nostalgia. Por toda esta teoría tan confusa y contradictoria, los demás filósofos se empeñaron en... Vamos a hablar de las características de la filosofía de Parménides. Una de las características de la filosofía de Parménides es la unidad. El ser no puede ser más que uno. Si fuera otra cosa distinta al uno, no sería. Otra es indivisible. En relación a la unidad, el ser es indivisible y compacto. El vacío sería el no ser y el no ser no existe. Finito y esférico. Estas ideas las tomó de los pitagóricos que relacionaban dichas características con lo determinado. Otra de las características es lo inmutable. El ser es, si el ser cambia o se mueve, deja de ser. Indestructible. El ser, si deja de ser, ya no es. Lo ingénito.
El ser no se ha podido ser engendrado, ya que entonces había sido creado por el no ser y el no ser no existe. Parmenides pudo ser cuestionado por otros filósofos por todo lo que vemos cambia, a lo que él respondió, pues sí, pero lo que se ocurre es que nuestros sentidos nos engañan, no son herramientas que nos permitan conocer la verdad. La razón es esa herramienta, nuestra aptitud para pensar. Muchos filósofos que lo escucharon, sus conclusiones les parecían absurdas, sin embargo se dieron cuenta que era difícil demostrar que se equivocaba, puesto que sus argumentos eran rigurosos e implacables.